mundial, pero por ejemplo cuando se habla de que va a haber un 1.9 a nivel latinoamericano de crecimiento, esto se refleja que como 6 a 7 millones de personas en Latinoamérica se van a quedar sin una fuente de trabajo, es decir, que les va a pegar directamente en sus bolsillos. ¿Cómo traducirías lo que le va a pasar al guatemalteco? ¿Qué puede esperar el ciudadano que nos está viendo, que nos esté escuchando? Bueno, ¿qué significa para mí crecer el 1%, menos del 1%? ¿Cómo podríamos ponerlo en un idioma más claro para nuestra audiencia? Sí. Normalmente en los análisis de desarrollo económico lo que se hace es comparar el crecimiento de la producción de un país con el crecimiento de la población. En Guatemala el promedio de crecimiento de la población es 2.5%, lo que quiere decir que si lo comparamos con un menos 1%, tenemos una caída o una diferencia de 3,5%, lo que implica que el ingreso nacional va a ser menor y al dividirlo con una población mayor, entonces el ingreso per cápita obviamente va a ser menor. Claro, y obviamente la región centroamericana está muy golpeada en este sentido, pues porque ya mencionabas tú que valores similares o peores hay en Honduras, hay en Nicaragua. México se habla de hasta un 7% de crecimiento negativo, es decir, muy impactado probablemente por su relación tan estrecha con la economía norteamericana, que es su inmediato vecino, y esto le puede causar un verdadero problema. Ahora, digamos, esto que está sucediendo viene a desestabilizarnos financieramente, Carlos Humberto. Bueno, sí, causa problema, obviamente, pero particularmente lo que hace es presagiar un mayor empobrecimiento de la población. Ya las estadísticas oficiales señalaban un 51% de un nivel de pobreza, dentro del cual un 15.2% está en extrema pobreza. El hecho de que no haya producción de riqueza, pues obviamente lo que va a determinar es un retroceso en los indicadores sociales. Ahora, el problema económico viene del mundo globalizado que estamos viviendo, dada la apertura de la economía y la dependencia que tenemos principalmente del comercio exterior hacia y desde los Estados Unidos. El caso de México, por ejemplo, es todavía más abierto y por eso su desaceleración lo ha llevado incluso a una recesión superior al 6, casi un 7%, la cual para nosotros todavía es, podríamos decir, benévola, pero fundamentalmente los efectos de esta crisis se han hecho sentir en una reducción de las exportaciones, los ingresos por remesas familiares, los ingresos por turismo y también los ingresos por inversión extranjera, no solo por la crisis, sino también por el ambiente inseguro que muestra el país, que no da garantías al capital extranjero para venir a afincarse en Guatemala. Es bien difícil pues el predecir, ¿no? Porque la bola de cristal ha funcionado tal vez con una variación no tan grande, pero por ejemplo se piensa de que esta crisis cuánto va a durar, cuál va a ser su profundidad. Hay diferentes comentarios, diferentes puntos de vista, ¿no? Sí. Hay comentaristas, por ejemplo, que piensan que en el 2010 puede haber un regreso, un retorno a mejorar la economía, no solamente Guatemala, sino a nivel latinoamericano. ¿Qué visualizas? Sí. Yo creo que eso es lo que estamos esperando todos. Afortunadamente, recién se están dando algunas noticias alentadoras en cuanto a la economía de Estados Unidos. Por ejemplo, se menciona que el número de personas que solicitan acogerse al seguro de desempleo ha sido menor en este mes que en los meses anteriores. Podría ser que las medidas anticíclicas aplicadas por el gobierno de Estados Unidos empiezan a tener un efecto, que no quiere decir que este año ya no va a haber un crecimiento negativo. Quizá lo que está anunciando es que la crisis puede estar llegando a fondo y que ya tendríamos una expectativa de que el año 2010 va a haber un crecimiento, aunque todavía débil, lo cual beneficiaría a nuestro país. Cabe aclarar que los efectos siempre llegan con alguna dilación, por lo menos dura unos 3 o 4 meses. Por eso es que los efectos de la crisis que iniciaron en el tercer trimestre del año 2008 en Estados Unidos se han ido sintiendo en Guatemala con algún rezago. Igual, si el problema económico o la crisis se resuelve en los países desarrollados,
ese efecto positivo va a ir llegando con algún rezago también a Guatemala. Claro, en alguna forma se pensaba que nosotros en Guatemala, o por lo menos fuera un poco la postura de las autoridades monetarias de Guatemala, que han tenido una macroeconomía, diría yo, muy estable ya por un buen tiempo, se pensaba que la crisis no iba a afectar tanto, que estábamos un poco más blindados. También Ricardo Marino, quien es el presidente de la Asociación de Bancos Latinoamericanos, creo que así es la institución, él mencionaba que las instituciones financieras latinoamericanas han respondido mejor en el sentido de que no han habido las debacles financieras que hubo en Estados Unidos. En efecto, lo que ocurrió afortunadamente es que la banca latinoamericana no invirtió en estos valores contaminados de la deuda hipotecaria que dio origen al problema que inicialmente fue una crisis financiera en Estados Unidos y después se trasladó al sector real, afectando drásticamente la producción y el empleo, que es como se manifiesta la crisis también con nosotros. Entonces, el hecho que la banca latinoamericana no hubiese invertido en esos valores le salvó de quebrantos mayores que sí tuvieron instituciones financieras de renombre por muchos años y que hoy ya no están, claro. Y otras que sobreviven es porque el gobierno de Estados Unidos les dio una subvención. Claro. Bueno, por ejemplo, tú mencionabas hace un momento una palabra que se está usando ya y sobre la cual hay mucha discusión, vamos a entrar a comentarla, ¿no? Pero, por ejemplo, las medidas que hay que tomar en estos casos, es decir, qué es lo que hay que hacer para no caer en este punto, aunque como de nuestro problema es que nuestra economía depende de otras grandes economías exteriores. Pero, por ejemplo, las medidas para evitar caer en esto, esos términos como el anticíclico que tú mencionaste, yo creo que es importante que aclaremos de qué se trata, porque también creo que es un punto muy controversial. Claro. Por ejemplo, cuando uno dice anticíclico, vamos a salir en la controversia de decir quién debe invertir en estas situaciones. ¿Debe venir una inversión de parte privada? ¿Debe venir una inversión de parte del gobierno? Si esta inversión viene privada, ¿quién la financia? Si viene de parte del gobierno, ¿quién la financia? Y hacia dónde nos lleva. Y obviamente también pues decir, bueno, vamos a analizar un poco qué pasa con los presupuestos que el Estado debe manejar. Claro. Vamos a tener que irnos a una pausa y vamos a regresar en un momento para continuar tocando este tema. Volvemos. Estamos de vuelta con Acción Positiva con el licenciado Carlos Humberto González y en el segmento anterior terminábamos hablando de las medidas necesarias para que esta crisis no se produzca. Carlos Humberto, sí. Estas medidas anticíclicas o bien cuáles serían las medidas para evitar esto. Tal vez inicialmente explicar pues que existe una materia especial en economía, en la ciencia económica que trata de los ciclos económicos, que implica los ciclos económicos implica que la economía tiene un comportamiento, cuando es al alza, se dice que el ciclo está en expansión y luego tiene un pico, un punto alto antes de caer, como es el caso de ahora. Entonces, si se habla de anticíclico, es políticas que eviten que esa caída que ya se está dando, pues sea más pronunciada, que sea más corta y que haya de nuevo un periodo de expansión y que el ciclo vuelva de nuevo a recorrerse hacia una mejoría, hacia un crecimiento de la riqueza. En el caso de Guatemala, el gobierno de la República desde el mes de enero dio a conocer un programa de emergencia y reactivación económica que agrupaba una serie de proyectos con dos intenciones. Por una parte, realizar proyectos de infraestructura, dígase carreteras, puertos, aeropuertos, con el propósito de generar empleo, también construcción de escuelas y hospitales. Y la otra vertiente del gasto orientada a los programas de cohesión social, tratando de proteger a los grupos más pobres del país, que son los que en tiempos de crisis pues se ven más afectados. Fundamentalmente pues el programa llevaba dos vertientes.